Cuando pierdes el miedo a la derrota, ya has ganado. Cuando pierdes el miedo al fracaso, ya tienes éxito. Fue transitar años de buscar este Matías que jugó el Mundial. El silencio del deportista es cuando el niño que lleva dentro deja de reír. Yo quería jugar y yo sabía que si yo iba al colegio, yo iba a jugar. Y no pude ir al colegio porque mi papá tiene que haber pensado que era lo mejor para mí. La depresión es un maestro. La depresión no es un acontecimiento que nos pasa aleatoriamente y que es una cuestión de buena o mala suerte. Comenzamos en este experimento con Mati Vidangosi, que le tenemos aquí, que ha hablado desde México. Bienvenido a España, Mati, gracias por el esfuerzo. Para mí, Mati va a representar a las cientos de miles de personas, yo creo, en el mundo del deporte, que llevan una máscara, que esconde un silencio y que habla en voz baja de un problema en común, ¿no? Para los que no nos conocéis, mi nombre es Jorge Carrasco, soy CEO y fundador del Instituto de Desarrollo Interior y desde aquí vamos a dar una perspectiva, aunque a mí me ha gustado siempre el deporte y soy un apasionado y he llegado a competir en mi época cuando era más joven, no voy a decir cuando era joven, cuando era más joven, porque sigo siendo joven, y tengo mucha empatía, obviamente, con el esfuerzo, la competición, la parte física, pero no al nivel que lo hacéis muchos de los que estáis aquí conectados. La perspectiva que llevamos desde el instituto siempre es escuchar el conflicto que un ser humano, un semejante, trae y abordarlo desde la perspectiva del autoconocimiento, la espiritualidad, la psicología humanista y sistémica, y aportamos píldoras de ciencia también para que nos demos cuenta de que todo está unido y que hay una perspectiva que cuando cambias o cuando alcanzas un cambio de percepción más elevado de la percepción conflictiva que comúnmente compartimos como seres humanos, podemos narrar nuestra historia, podemos formular nuestra experiencia de una forma, recontextualizarla y vivir una experiencia constructiva y no destructiva, ¿no? Para mí el silencio de los deportistas creo que es un punto, un nexo en común, donde como seres humanos podemos darnos cuenta de que los escenarios difíciles contienen el camino hacia el infierno o el potencial de elevarnos al cielo. Y ahí es donde partimos nosotros y podemos darnos cuenta de que con recursos, con herramienta y con voluntad podemos hacer de nuestros momentos de dolor nuestras mejores experiencias de crecimiento y oportunidades para crecer. Os voy a dar paso a Mati, que quiero que le conozcáis, que yo he tenido la suerte de estar ya 2 días con él. Es una persona que ha estado con nosotros en el instituto formándose. Contactó conmigo y para mí es un grandísimo honor tener a un profesional, un futbolista profesional, desde que tiene una edad muy temprana, hasta muchos equipos de fútbol de primera división y, como digo, representará hoy a muchísimos casos de futbolistas o de deportistas profesionales y seres humanos también, que en silencio viven la depresión, pero que en este área, obviamente, pues, la presión es un poquito más latente a lo mejor, ¿no, Mati? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Bueno, la verdad, le gracias también al instituto por entregar este mensaje que creo a mí ha sido fundamental en el autoconocimiento, que a la vez siento que fue tarde, pero bueno, ahora ya es, y hoy quiero ayudar a entregar este mensaje porque creo que los deportistas, como dice el título, silenciamos muchas cosas que a veces no nos atrevemos a exponer porque nos pueden criticar, juzgar, porque el deportista está hecho para conseguir cosas, no para vivir ni transitar ciertos caminos. Entonces, al final... Ni para jugar o divertirse. Ni para jugar o divertirse. Importante dentro de un juego, ¿no? Que antagonista. Bueno, ahí se genera un poco esta paradoja. Pero bueno, quiero comentarle un poco que mi historia fue... ¿Quién es Mati? Eso te iba a decir. ¿Quién es Mati? ¿Cuál es la historia que traes contigo? Sí, bueno, a ver, me tocó jugar un mundial con la selección chilena a los 19 años. Nos tocó salir terceros. ¿Llegasteis a ser terceros con la selección nacional de Chile? Sub-20. ¿Sub-20? Sub-20. Luego de eso me tengo que ir a Villarreal, nuevamente aquí en España. ¿A Villarreal? ¿Aquí el equipo español? Sí, y después me mandan a préstamo a Almería. Okay. Entonces para mí me tocó vivir una muy rápido como este ascenso de decir estoy logrando y llegar a Almería, y el hecho de no jugar me hizo de vuelta. Vamos otra vez como al piso. O sea, te fichan en el Villarreal, una vez que quedáis terceros en la Selección Nacional de Chile, te fichan en el Villarreal
y del Villarreal te ceden al equipo de Almería, sí. y ahí te dejan en el banquillo, no juegas. Y ahí en el banquillo y no ¿Estás jugué. cuánto tiempo ahí? 6 meses. 6 meses, y de ahí retornas otra vez a Chile. Sí. Ok. Sí. Entonces ahí para mí se generó esta curva muy brusca en el cual no tener conocimientos de cómo llevarla más que la misma familia, los amigos, y quizás todos desde una misma ignorancia pensamos que se va a solucionar cuando otra vez juegue y lo haga bien. Entonces al final Hay una expectativa ahí importante, ¿no? Por parte de la familia, de tus amigos. Y la que yo mismo interpreto, que digo, allá aquí tengo que otra vez ser el del mundial porque aquí me va bien. Si no soy este, no puedo lograr cosas. Entonces fue transitar años, 10 años más o menos, de buscar este Matías que jugó el mundial porque a él le va bien. Y no permitirme transitar esos 10 años desde un presente, desde abrirme a nuevas oportunidades. Si me permites, vamos a hacer esto muy interactivo y vamos a ir como dando un significado también para la gente que, los deportistas que estáis conectados, seguro que de algún modo queréis usar esta charla para que la gente empatice con lo que os pasa, pero también querréis usar este espacio para comprender lo que os pasa, ¿no? Perfecto. Porque si una persona comprendiese el problema que tiene, ya no tendría un problema. Por lo tanto, los que están viviendo un problema, que se sienten solos en este espacio, cuando hay una depresión te sientes muy aislado, muy solo, necesitas de algún modo que la gente comprenda lo que te pasa, pero tú en última instancia eres el primero que tienes que comprenderlo, ¿no? Sí. Fíjate que cuando hablamos de depresión o de ansiedad, que son las dos caras de la misma moneda, la ansiedad es una mirada constante hacia el futuro, y aparece la ansiedad porque de algún modo hay una creencia inconsciente de que el futuro va a ser demasiado grande para que yo pueda sostenerlo, superarlo o enfrentarme a él. Hay como una mirada amenazante hacia el futuro, de ahí la ansiedad. La ansiedad, al final, cuando estamos en el mundo de la competición o en la vida en la que nos encontramos, el problema de la ansiedad no es vivir la ansiedad en un momento determinado, como por ejemplo cuando hay un problema real, ¿no? Pero sí tener el sistema simpático activo, que además cuando hay una ansiedad el sistema simpático que tenemos es el adrenérgico, es el que está en fase de huida o ataque constantemente. Y aquí estás generando constantemente una serie de sustancias tóxicas en el cuerpo, como son la adrenalina, las catecolaminas, la dopamina. Estamos, de algún modo, envenenando nuestro cuerpo de forma constante. De hecho, cuando estamos en esa mirada hacia el futuro, esa ansiedad continuada, estamos inclusive, por sistema de supervivencia, llevando a un punto también de congelamiento, de congelación, dentro de lo que es el sistema de supervivencia, que es un entumecimiento de los músculos, y eso genera mucho más riesgo de lesiones, que también hablaremos de ello entre el fútbol y de los deportes. Y todo eso, cuando estamos en un punto de ansiedad constante, al final nos lleva a vivir una compensación, una depresión. La depresión, al final, es la parte antagonista, es la mirada y el anhelo hacia un pasado mejor, hacia algo que no puedo recuperar, ¿no? Y tú has dicho que has estado 10 años buscando esa mirada, esa nostalgia, ¿no?, de querer volver a conquistar algo que parece que se te escapa de las manos. Este es el principio de la depresión, este es el principio de la mirada hacia el pasado, es un bajar el biorritmo. La ansiedad eleva el biorritmo, la depresión desciende el biorritmo, y es como una percepción que está un poco anclada a la frase de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? El presente no tiene nada que ofrecerme, no hay esperanza, es una visión desesperanzada de la vida, ¿no? Y desde ahí empezamos con esa lucha interna. Bueno, ahí el transitar un poco esta depresión, esta mirada, ya a los 31, 32 años me cansé de mirarme así y empecé un poco este camino a poder indagarme, ver qué estaba haciendo mal, porque al final esos 10 años era siempre un criticar, un juzgar, un buscar culpable, y evidentemente lo encontraba que o era el entrenador, o era no me dejan jugar tranquilo, o no me ponen en la posición que me gusta. Entonces al final siempre apuntando afuera, esperando que una vez que cambien allá, yo ahí sí voy a poder ser nuevamente acá atrás, y al final fue más tortuoso que diversión esos 10 años de fútbol, que uno piensa, bueno, estabas haciendo lo que te gusta, ¿y hasta qué punto? Esa pregunta es clave, ¿no? ¿Disfrutaste? Porque para ti el fútbol es una pasión, ¿no? Sí. Y yo entiendo, ayer lo hablábamos, ¿no?, que creo
que tengo la conclusión de que la gente que se dedica realmente al fútbol, la gran mayoría, o al tenis, es porque, o a la música, es porque les conecta una pasión con eso, ¿no? Pero ¿cuántos realmente disfrutan luego? Nos metemos en una mentalidad que es muy destructiva y dejamos de disfrutar, ¿no? ¿Tú realmente disfrutaste en esos 10 años del deporte? Cuando me iba bien, cuando creía que me iba bien. La verdad, me tocó también, como decís tú, vivir más el otro lado, el no jugar, el estar constantemente compitiendo conmigo al final de querer estar tranquilo, de no poder hacerlo, de creer que la tranquilidad viene de que si ganamos el fin de semana, si no ganamos el fin de semana no puedo estar tranquilo, porque no corresponde estar tranquilo. O sea, perdimos, tenemos que modificar cosas, hay que evaluarnos, hay que criticarnos, o sea, hay un montón de cosas en las cuales el fútbol para mí dejó de ser este deporte entretenido y pasó a ser un trabajo con un objetivo claro que es ganar. Fíjate, esto es importante que lo digamos porque parece que nos educan a eso, ¿no? El objetivo es ganar, tanto en el deporte como en el resto de áreas de la vida. Nos educan, o somos también educados dentro de un sistema, a asociar que cuanto más conquistemos ese éxito externo, más plenos, más reconocidos, más felices vamos a ser. La máxima del ego es busca pero no halles. Siempre que llegas a esa cima, es decir, cuando al final ganas una copa, cuando al final ganas una competición, cuando al final consigues ese Porsche, cuando al final consigues ese marido o esa mujer, ese trabajo, cuando llegas a esa cima, te das cuenta de que es un suspiro. La infelicidad, la insatisfacción nos lleva otra vez, o el foco, la mentalidad que llevamos arraigada nos lleva otra vez a poner las miras fuera. Es importante también comprender que en el mundo del deporte, si lo analizamos honestamente, en el fútbol, por ejemplo, cuando estamos en una liga, ¿cuántos equipos juegan? ¿20? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos ganan? Uno. Si nos vamos al tenis, al Wimbledon o al Roland Garros o a la Copa Davis, ¿cuántos tenistas juegan? Muchos. 200, 300, 150. ¿Cuántos ganan? Uno. Es que pierden los otros 199. Es decir, en el fútbol igual. Cuando hay una eliminación al final, o cada partido, hay un 50% de posibilidad de pérdida, ¿no? Es decir, el deporte, que es un juego, hay que contemplar que vas a perder muchísimas más veces de las que vas a ganar. Y yo quiero haceros la pregunta, ¿os preparan para perder o solo os enseñan a ganar? Y yo creo que incluso ni una de las dos. Nos enseñan a ganar a costa de lo que sea. Pero claro, ¿qué herramientas te pueden pasar para ganar a costa de lo que sea? A veces te generan conflicto con tus valores, de tener que, no sé, a veces pegar a un compañero, porque si yo a este le pego, después él me va a agredir y lo van a expulsar. Ocuparlo como una estrategia no me parece. También el hecho de entrar a un deporte que se juega, entrar a una guerra, previo en una charla técnica al camarín, ya tenemos que entrar con el cuchillo entre los dientes, no logro conectar con esa parte. Entonces siento que no nos enseñan ni a ganar ni nos enseñan a perder. A mí me conecta mucho una frase, porque claro, todo esto que vamos a hablar no es para que la gente diga, voy a conectarme a esta charla del instituto con Mati y con Jorge para aprender a ser mejor futbolista, mejor deportista, mejor empresario y conquistar más éxito. Nosotros no hacemos eso. Lo que sí enseñamos son herramientas que todo el mundo tendría que tener para aprender a estar en paz en esa experiencia y a disfrutar de esa experiencia, ganes o pierdas. Porque paradójicamente, cuando tú llevas tu mente a un estado de no tensión, de paz, de equilibrio, aparte de que paradójicamente tienes más posibilidades de conquistar esas cosas que tanto buscabas cuando tenías necesidad de ellas, al que nada necesita, todo se le confía, ¿no? Cuando pierdes el miedo a la derrota, ya has ganado. Cuando pierdes el miedo al fracaso, ya tienes éxito. Cuando pierdes el miedo a la muerte, aparece la vida. Cuando pierdes el miedo al abandono, aparecen esas relaciones no tóxicas en tu vida, ¿no? Cuando perdemos el miedo a perder, aparece ya el ganar. La vida para mí no es un juego que se gana, solo se juega. Aquel que venga aquí a este mundo a intentar ganar, ya lleva la medalla de perdedor, ya ha perdido. Porque la vida solamente es una experiencia, que puedes vivirla a tu máximo potencial y capacidad, que es vivirla desde el presente, aceptando y rindiéndote a todos los elementos que tú no puedes controlar. Es decir, yo no puedo controlar el resultado externo, no puedo controlar la emoción que tiene mi compañero o si el rival nos va a ganar o no. No puedo controlar nada de eso, pero sí puedo controlar lo interior.
puedo controlar si voy a estar divirtiéndome, si voy a estar en paz, si voy a estar en un equilibrio interior ante la adversidad exterior, que es un desafío, y eso es lo que vamos a abordar también, ¿no? Y esto es lo que se decía en la Cábala, o se dice en muchas partes: sé inteligente, identifica todos aquellos elementos que no puedes controlar y ríndete a ellos. Rendirse a las expectativas, rendirse a un resultado específico, es no un acto irresponsable, por el contrario, es un acto de intelecto, es un acto inteligente, porque nadie puede controlar lo externo. Identifica, por el contrario, cuáles son esos mecanismos internos, lo que sí puedes controlar, y pon foco ahí. ¿En qué podemos poner foco? ¿Qué podemos controlar? Nuestro sistema psicoemocional, nuestros pensamientos y nuestras emociones, que son una y la misma. Y esto es lo más importante porque es lo que hablamos ayer, ¿no? Llevándolo a un terreno práctico, un futbolista que esté en un equilibrio emocional o un futbolista que esté en un desequilibrio emocional, ¿cuál de los dos va a ser más efectivo? El equilibrado. El equilibrado. Un futbolista que esté tenso o un futbolista que esté en paz, ¿cuál va a ser más efectivo? En paz. En paz. ¿Tú pondrías, si te tienen que operar del corazón, tú qué prefieres, que te opere un cirujano con mucha tensión o un cirujano que está en calma? En calma. En calma, ¿no? Para mí hay un error de abordaje en todo esto, y es que al deportista se pone mucho foco en entrenar a nivel físico y llevar al físico a la máxima potencia, pero poco le damos a la parte mental, cuando es mucho más importante la mental que la física. De hecho, el físico es una respuesta de la mental. Pensamos que es al revés, y no es así. El cuerpo por sí solo no puede reaccionar. Es la mente la que ordena, y el cuerpo es un trabajador por cuenta ajena, es un trabajador, es un súbdito de la mente, ¿sí? El pensamiento y la emoción, que van unidas, están de algún modo fusionadas, y si tú no trabajas esto y trabajas solo lo físico, la narrativa es la que te come. Y esto es lo más importante, creo, dentro del mundo del deporte, que habría que llevar sí o sí de forma anticipada. Este tema de la depresión en este tiempo, la verdad que el hecho de pensarme tan destructivo fue rudo, el no encontrar como el camino que te lleva, insisto, a culparte mucho. Y nada, hoy en día poder tener estas nuevas herramientas generan a la vez una cierta nostalgia de no haberla tenido antes, para haber logrado eso que roza entre la expectativa y en verdad lo que yo quería, que para mí era, valga que estamos aquí en España, era jugar con los mejores que para mí estaban aquí en España. Pero si te das cuenta, fíjate como esa mente que se boicotea, esa mente autoexigente al máximo, inclusive cuando sacas la solución, vuelve a actuar. Lo estoy viendo ahora mismo. Perdóname que vamos a jugar con esto, ¿te parece? Como siempre. Es decir, estás encontrando la experiencia humana. Todos vivimos ciegos. Yo soy partidario de que el ser humano está como una regadera. Estamos todos locos. Nos hemos olvidado de quiénes somos, de lo que es la esencia de la vida. Estamos viviendo en un desequilibrio, no en un equilibrio. Asociamos que el desequilibrio es parte de la vida, y no es así. Que la enfermedad es parte de la vida, no es así. La enfermedad, el desequilibrio, es el síntoma de que nos hemos desviado de la vida. La vida no se contradice, ¿no? Por lo tanto, la vida es vida, la enfermedad y la muerte es la parte antagonista de la vida. Cuando estamos viendo toda esta parte, nos damos cuenta de que todo el ser humano, tú has vivido con este conflicto, antes de eso estuvieron tus padres, luego tus abuelos, tus bisabuelos, y así hasta Adán y Eva. Ahora estamos saliendo del problema. En vez de seguir siendo parte del problema, estamos despertando a una solución. Pero vuelve la narrativa de, tengo nostalgia, ¿por qué no lo hice antes? ¿No? Bueno, lo estás haciendo ahora. No es cuestión de volver a castigarse. Hay una parte que es muy importante dentro de todo esto, que es aprender a ser compasivos con nosotros mismos en esos momentos de ceguera o cuando nos caemos. Es fundamental en el proceso de despertar espiritual aprender a ser compasivo, no solamente con el mundo externo, sino también con uno mismo. Oye, vamos a seguir tropezándonos, Mati, vas a seguir estando ciego ante situaciones, al igual que yo, pero la pregunta es si vamos a empezar a mirar desde una mente más amorosa, más inclusiva, más compasiva, los tropiezos que voy a tener. Tú, un niño pequeño con 1 año y medio, si se cae porque está aprendiendo a andar, ¿te cagarías en él? No. No. Lo hacemos con nosotros. A nivel espiritual estamos en pañales. Entonces, de algún modo tenemos que tener compasión en estos primeros pasos que estamos dando, ¿no? Me pasaba que yo creía un tiempo, uniendo la conversación un poco anterior, si yo más entreno, sí voy a poder lograr.
y me mataba entrenando, una locura, y bueno, el conflicto estaba acá, me costó mucho verlo, y claro, hoy en día sigo aprendiendo de ese conflicto, y al final es que los deportistas nos sobreexigimos porque creemos que si más nos sobreexigimos, más cerca estamos del logro, y claro, se genera, creo yo, hay una especie de trampa, ¿no? Aquí hay una parte importante que tenemos que ver, que efectivamente, cuando hablamos en términos generales, a mí me da igual cuál sea el escenario de conflicto que se traiga, ya sea fútbol, ya sea una relación, ya sea una sintomatología, ya sea una relación tormentosa laboral. El mundo externo es el fiel reflejo de una condición interna. Desde esta base partimos. ¿Qué significa? Que aquí tenemos que entender también que luego cada persona es un mundo y que no reaccionamos de la misma forma ante los escenarios externos. Por lo tanto, el escenario externo es un lugar neutro a través del cual estamos reafirmando nuestros sesgos que ya hemos aprendido en el pasado. ¿Qué significa esto? Que no reaccionamos ante nada externo, sino a las interpretaciones que hacemos de lo externo. Y esto es clave. Si yo pongo un entrenador aquí duro, un entrenador cabroncete, el 100% de los compañeros tuyos de fútbol del equipo van a reaccionar ante la misma forma. No, todos distintos. Cada uno distinto. Alguno parece que coincidirá más. No es el entrenador el que tiene la capacidad de hacernos sentir, sino que aquel niño, por ejemplo, cuando ha sido pequeño, se ha metido en la narrativa por su sistema, por sus historias, de que por mucho que me esfuerzo nunca será suficiente. Si de repente se pierde un partido y aparece un entrenador gritando, el niño, ya en el cuerpo de un adulto, va a reafirmar eso, ¿no? ¿Ves? Soy un bastardo, no sé hacerlo, soy un torpe, por mi culpa los demás pierden, ¿no? Aquel, por ejemplo, que ha aprendido a salir airoso de la adversidad y aprender a buscarse las castañas por sí mismo, en ese proceso de adversidad, con una pérdida de un partido, ante un entrenador duro, va a haber una oportunidad para decir, esto ya lo he vivido, voy a tirar adelante, voy a buscar cuál es el recurso que tengo ante un problema. Entonces, la narrativa de cada uno es muy importante, y esto es de lo que sí podemos hacernos responsables, ¿no? Luego está, obviamente, la información colectiva. Lo he dicho, ¿no? Si hablamos de arquetipos, el campo de fútbol, o un estadio olímpico, o un campo de tenis, está representando, pongamos, el arquetipo del Coliseo, ¿no? Ese sitio al que parece, lo hemos reconvertido, al que vamos a luchar, en lugar de a jugar. Todos los espectadores representan el pueblo, ¿verdad? Los jugadores representan los gladiadores. El entrenador representa a aquel que entrena a sus gladiadores. Y el presidente representa a Julio César, el que te hace morir o te hace vivir, según la votación del pueblo, ¿verdad? O te despide o sigues en plantilla. Arquetípicamente ya tenemos, de algún modo, un escenario al que estamos programados para entrar en un campo de lucha, en lugar de un campo de juego. Pero luego hay jugadores que hemos conocido, como Messi, como Ronaldinho, que estos no salen a la batalla. Yo creo que Ronaldinho no va al Coliseo, va a la cancha, ¿no? Y se ríe de todos los adultos que han dejado de ser niños jugando. Están todos amargados, y yo creo que su firma, o la mejor forma que tenía de rivalizar contra el resto, era riéndose en la cara de los demás, aunque le hiciesen entradas, ¿no? Pero disfrutaba, y creo que todos disfrutábamos mucho de jugadores cuando están realmente sacando a ese niño a jugar a la cancha, en lugar de ser esos adultos amargados que solo viven por y para la competitividad, etcétera, que está muy bien que obviamente tengamos esa capacidad física, pero creo que es un poco antagonista dentro de lo que es el deporte, ¿no? Porque al final el deporte nace de un juego, pero hemos dejado de jugar para competir, para agredir, para insultar. Bueno, ese punto, pongámosle el caso Ronaldinho, a veces conecto mucho porque yo tengo muchos recuerdos de haber querido hacer lo mismo, y ya entendiéndolo, en ese momento sí culpaba o a mis compañeros o al entrenador por no dejarme hacer lo que yo quería hacer. Entonces, siempre fue mi gran trampa de culpar afuera, no permitirme divertirme como él lo hacía. Porque si yo me divertía y no me resultaba de la manera que yo me quería divertir, me iban a juzgar. Y me iban a culpar, y quizás a dónde me llevaba eso. Entonces muchas veces, no, mejor hago aquí lo que hacen todos, y trato de no arriesgar mucho, porque claro, Ronaldinho, Messi son espectaculares, y claro, ellos entraron para mí en la zona cuando
todo les sale bien y disfrutan, y ellos están jugando como si fuesen niños, lo cual yo siento que me reprimí mucho, no me dejé ser niño muchas veces por el que dirán. Claro, pero ahí si te parece bien vamos a indagar, porque esta es la parte donde cada uno, de forma individual, nosotros abordamos las cosas, ¿no? Sí. ¿Te parece? Vamos. ¿Jugamos a esto? Es decir, vamos a sacar tu conclusión y tu historia para traer un poco de claridad de cómo podemos dar esa parte, porque tú has dicho, trayendo un poco así, con una mentalidad un poco... estamos sacando la hemeroteca de lo que has dicho, ¿no? Has dicho que te reprimes, que de algún modo hay algo en tu mente, hay como una orden, un programa que no te permite jugar, que tienes que realmente ser algo responsable. Es decir, para ti el juego es un conflicto y ser responsable es lo lógico, ¿no? Ser serio, ser agresivo, y te das cuenta que hay un punto donde no concuerda, ¿verdad? Sí. Es decir, no tienes permiso para ser feliz o para jugar. ¿Más o menos es así? Sí. Sí, a nivel inconsciente, ¿no? Hay una narrativa dentro que, como digo, no es lo que pasa, sino yo estoy reaccionando a mi interpretación de lo que pasa. ¿Por qué pienso de esa manera? Entonces, claro, mientras yo no me hago responsable de esta dinámica, estoy culpando a lo de fuera. Has dicho, el entrenador no me deja jugar, no me deja hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí. Vamos a ir a la parte, porque tú has dicho que tenías una mirada nostálgica de cuando jugabas en la selección de Chile. Sí. ¿Qué pasaba en Chile que sí estabas disfrutando? ¿En esa selección qué pasaba? Como resumen, estaba todo permitido, o sea, estaba permitido ser niño, estaba permitido jugar. ¿Quién lo permitía? Para mí el entrenador. El entrenador os daba permiso Sí. para poder jugar, Sí. ¿no? Vale. Y una vez que sales de la selección de México, perdón, de Chile, Sí. ¿te topas con lo contrario? Me toca ir a Almería y me tocó la parte de la estructura, de como más que jugar, hacer caso. O sea, tú tienes que cumplir tu rol y solo ese rol. O sea, si tú quieres ir a jugar a otro lado, porque no, eso no. Tú tu rol. Tu rol, ¿y para ti qué es adoptar tu rol? Era como hacer caso a lo que pide, no sé, el equipo. Si soy extremo, moverme por la banda de extremo. Tienes que dejar de ser niño Sí, para hacer caso. caso a lo que dice el entrenador. Sí. Vale, vamos a ir a esta parte de la mente. El entrenador, ¿qué representa en un equipo de fútbol? Imagínate que es una familia. ¿Qué representaría el entrenador? Todos los jugadores son semejantes, ¿verdad? Y luego está el entrenador. La que autoridad. la autoridad, ¿verdad? Es como el padre, ¿verdad? Es autoridad. El resto son los hermanos. Dentro de los hermanos, según nuestra historia pasada, nos vamos a relacionar de una forma u otra. Si fui el último y no se me ve mucho, pues me sentiré como que no me ven mucho en el equipo de fútbol, ¿no? Sí. Si nací de algún modo y veo que yo estaba solo y de repente viene mi hermano y hay competencia, pues tendré esa misma competencia con mi hermano de carne, lo voy a representar luego en ese equipo de fútbol o en una oficina. Si ahora yo te quito, por ejemplo, aquí tengo el entrenador que es la autoridad, ¿verdad? Y según tú, el entrenador, cuando tú puedes ser libre y jugar, funcionas bien. Pero cuando estás con un entrenador que no te deja jugar, que tienes que cumplir normas, es cuando tú no funcionas bien, Sí. ¿verdad? Sí. Vamos a quitar ahora mismo este escenario y quiero que traigas a tu familia. Dentro de tu casa, ¿quién era esa autoridad? En lugar del entrenador, ¿quién era la autoridad en tu casa? Mi papá. Tu papá. Vale. Quiero que me digas si tú con tu papá tenías, obviamente no quiere decir que papá o mamá fuesen malos. Obviamente papá y mamá Sí, siempre lo sí. hacen. Seguro que tus padres han invertido muchísimo tiempo y confianza en todo esto, ¿verdad? Sí. Yo sé que puede emocionar esto, pero esto es el trabajo, para mí este es el... O sea, esta parte es la que representa a cientos de miles de personas en el mundo. Para mí este es el acto de mayor coraje, no el enfrentarnos al mundo, sino enfrentarnos a nuestras sombras. Porque desde aquí es lo único, aquí sí puedo hacerme responsable, sí puedo corregir las cosas. Y una vez que yo solvente esto dentro, lo habré solventado fuera. Pero vamos a ver, quiero simplemente traer una asociación para que veamos cómo el pasado condiciona nuestra visión presente y por lo tanto nuestra experiencia, ¿no? Es el punto del observador, es la teoría de la relatividad que decía Albert Einstein. La posición del observador altera el fenómeno observable y por lo tanto altera el resultado del observado. La posición del observador, ¿qué es? Los sesgos, las creencias, la historia pasada. Esta posición de observación es lo que va a alterar el fenómeno observable, es decir, las experiencias que tengo delante de mí.
Y como está interfiriendo, que es inevitable, esto es lo que va a determinar el resultado que voy a vivir. ¿Se entiende, verdad? Perfecto, perfecto. Por lo tanto, si cambio la posición del observador, Sí. automáticamente estoy cambiando el resultado externo. Sí. Esto es lógica, ¿no? Sí. Según Einstein. ¿Tú de algún modo, cuando eras niño, sentías que tenías la libertad de poder jugar o moverte libremente o tomar decisiones libremente con papá? ¿O cada vez que querías tomar esa decisión había una respuesta incómoda o de ausencia? ¿O en qué momento tú interpretaste o viste? Vamos, que quiero darte pistas a ver si la mente... Sí. ¿En qué momento tú viste o interpretaste que de algún modo no podías tomar decisiones libremente? Sí. A ver, yéndonos a la infancia, sí sentía que podía jugar en algunos lugares, como siempre. A veces un niño quiere jugar arriba de la lámpara y te llega un reto que no se puede, entonces mejor andar al patio. Y sí conecté con una vez que me pasaba que yo estaba en un club que se llamaba Católica, ¿Qué edad tenías ahí? ahí desde los 7 hasta los 15 años. Okay. Y recuerdo que no jugaba en ese tiempo. Me tocaba siempre ser banca. Y yo quería jugar. Y yo sabía que si yo iba al colegio, yo iba a jugar. Y recuerdo haber tenido, no una discusión, sino decirle, papá, yo quiero ir a jugar al colegio porque acá juego y en la Cato no juego. Y no pude ir al colegio porque mi papá tiene que haber pensado que era lo mejor para mí en una parte más profesional que más amateur. Por Entiendo, aquí empezamos a traer luz. Entiendo, en el colegio, para ese niño, estaba asociado el colegio con tus amigos y con disfrutar del fútbol en un patio, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde tú brillabas. Sí. Y ¿cómo se llama el otro equipo, me has dicho? Católica. La Católica era la parte donde estabas empezando a desarrollar tu parte profesional, Sí. ¿no? Sí. Era la parte más seria. Sí. Claro, y ahí tú quieres decidir, quiero jugar, no quiero ser profesional, Sí. no quiero acatar las normas, quiero jugar, aquí me divierto, aquí no. Pero papá no te da permiso. Papá te dice que quiere la parte profesional, ¿verdad? Aquí empieza el silencio del deportista. Este es el punto. Aquí es donde el niño se deja de reír y empieza a callar. Y ese es el silencio del deportista. El silencio del deportista es cuando el niño que lleva dentro deja de reír. Aparece el silencio del niño. Puedes sostener esto, ¿no? Porque claro, ahí te das cuenta cuando estás en la selección de Chile que hay esa parte también de papá que te deja jugar. El papá que te da permiso. Y cuando papá te da permiso, tú despliegas, ¿verdad? Disfrutas, conectas con tus compañeros. Pero hay una parte donde hay un papá que no te da permiso. Y tú, por el amor que tienes a tu padre, no luchas contra él. ¿Sí? Accedes a sus deseos. Pero frustras, de algún modo, el deseo del niño. Ese es, vamos, un escenario muy típico, que en lugar de irte a la rebeldía y cagarte en tu padre y decir, pues no quiero el fútbol, no, sigues cumpliendo ese anhelo, que él lo hace desde el mejor punto de vista, pero es en el momento donde tú asocias, ese entrenador, por eso digo, la narrativa, te puedes dar cuenta cómo fluida, ¿no? Cuando yo discuto en el presente contra el entrenador que no me deja lidiar o no me deja fluir, en realidad es el reclamo hacia mi padre de ese momento de 12 años. Papá, quiero jugar y no me dejas. No te relacionas con los cuerpos de los que están ahí, te relacionas con los cuerpos de los que no están ahí. El reclamo no es al entrenador, es a tu padre. Ese es el conflicto. Es un conflicto que está escondido en la cara oculta, ahora ya no, lo has traído al presente, y mientras no está resuelto, esa percepción es la posición del observador, sigue condicionando la narrativa de tu presente. Por eso es muy importante, ahora claro, todo esto da claridad, ¿no? Porque hay un niño de 12 años que ha mantenido un conflicto escondido en su psique durante, tienes 37, ¿no? Sí. Durante todos estos años, en este ínterin, esta percepción, este conflicto, no ha sido resuelto y ha condicionado toda tu percepción del mundo. Así, fíjate cómo puede llegar esto a la conclusión de que cuando estabas en el equipo de la Almería, el quedarte en el banquillo era la forma, de alguna forma inconsciente, de decir, como profesional no puedo jugar, papá. ¿Sí? Desde la estructura yo no puedo jugar. En Chile sí podía, porque el entrenador me dejaba, pero aquí, que hay estructura, no me dejan. Mire tu equivocación.
Bueno, siempre fue el mayor conflicto, la estructura, ¿no? Siempre querer revelarme a la estructura. Claro, pero en realidad no es un conflicto con la estructura, Sí, es no, un sí. conflicto con papá no tiene en cuenta mis decisiones. Entonces, claro, el elemento de la estructura, que es hacia donde conduce papá, es lo que yo asocio con el conflicto. El conflicto no es la estructura, sino la decisión de papá de no haberme escuchado y haberme atendido. ¿Sí? Sí, Ahora, bueno, una vez que entras en compasión en esta parte, la estructura no es conflictiva. De hecho, no, es no, necesaria. no, sí. ¿Sí? Se empieza a comprender desde otro lado. A mí hay una frase que me gusta mucho de un curso de milagros, que lo traemos mucho a tierra, siempre digo, el síntoma, la enfermedad, el síntoma, ese sufrimiento, cita así, este libro dice, es el testigo que traes contigo para recordarle a tu hermano, es decir, a tu padre, que él es culpable de lo que te hizo. Esta depresión, esta angustia, este fracaso, fíjate papá, por tu culpa, por no dejarme jugar, fíjate lo que sufro. ¿Sí? Es el concepto no resuelto que tenemos en nuestra mente. Es muy importante. Fíjate que la Universidad de Harvard y la Universidad de Hopkins entran en contexto con dos estudios sociológicos que son uno de 80 años y otro de 35 años. Y citan los dos, entran en contexto, que hay una asociación muy directa entre la sensación de separación de un niño con su papá, con su mamá o con ambos. Cuando es con ambos, sensación de separación, ¿a qué me refiero? A los conflictos no resueltos. Cuando en la mente hay conflictos no resueltos, la sensación de separación entre uno y otro es latente. Sí. A medida que yo resuelvo los conflictos en mi mente, la sensación de separación que tengo con el de enfrente se va acortando, ¿verdad? Los conflictos nunca son externos, siempre son mentales, son internos, pero el exterior representa el conflicto que no he resuelto. Y aquí dicen, la sensación de separación, es decir, todos los conflictos activos, la sensación de separación de el niño con mamá, con papá o con ambos, cuando es con ambos, el porcentual aumenta. Está totalmente ligado y asociado a el potencial de enfermedades que vivimos como adultos, a los fracasos profesionales, a los fracasos relacionales en relaciones sentimentales. Es decir, hay una vinculación ya demostrable entre la experiencia subjetiva del niño, y digo subjetiva, no objetiva, subjetiva del niño, frente a cómo vive en su edad adulta la experiencia que tiene presente. Que esto vuelve a casar con lo que decimos de la teoría de la relatividad. La posición del observador, ¿sí?, afecta el fenómeno observable y, por lo tanto, el resultado de lo que va a vivir. ¿Hasta qué punto es importante que, como seres humanos, dejemos de poner una mirada de conquista externa y empecemos a conquistar lo interior, ¿no? Porque no nos damos cuenta que, al final, el conflicto externo es el fiel reflejo de una condición interna. Y estamos luchando por cambiar las cosas fuera. Por eso yo digo, aquí no vamos a enseñar nada para que tú seas el mejor futbolista del mundo, sino para que, como humano que te dedicas al deporte, puedas disfrutar como un niño dentro de esa experiencia y que la experiencia no te arrolle como un tsunami emocional, emocionalmente hablando. Porque al final, como decimos, el ganar o perder es una cosa que son percepciones subjetivas también, ¿no? Para mí un ganador es una persona como tú que decide ser honesto consigo mismo, escucharse, enfrentar sus sombras y usar una experiencia de dolor como un recurso de aprendizaje y de crecimiento. Para mí esta es la victoria de la vida. Gracias. Sí, bueno, bueno, ahí se genera este conflicto en cuanto de lo que hablamos, que en el fútbol se nos enseña a conquistar, constantemente a conquistar, no a vivir esto. Entonces, yo me imagino que muchos deportistas no podemos expresar esto todavía porque todavía no conquistamos. Entonces, al final, callamos, guardamos y ya más adelante vemos qué pasa con esto. Hoy en día mi objetivo es conquistar. ¿Qué pasa con ese, al final, esas como ganas de lastimarte, vivir lastimándote por conquistar? Pero volvemos a lo mismo, yo perdóname que siempre tenga que redirigir, Sí, porque la mente enseguida vuelve a irse al foco incorrecto, ¿no? ¿Qué estás intentando conquistar? Afuera. ¿Pero en realidad querías conquistar el éxito? ¿O estabas queriendo conquistar el tener razón? Estoy en un equipo de fútbol con estructura y estoy queriendo tener razón. Papá, desde la estructura no puedo ganar. ¿No conquistaste ya tu éxito? Es decir, inconscientemente lo que estamos haciendo es usar el presente para reafirmar nuestro pasado. Fíjate qué frase. El ego usa el presente tan solo para recordarte tus viejas heridas. Cuando estamos desde la mente errada,
estamos usando las experiencias presentes para reafirmar los conflictos no resueltos. Tengo razón, mi padre fue el culpable y yo no. Inconscientemente hablando, ¿eh? Sí, Yo sí, sé que sí. tú tienes mucho amor por ti, está tu padre viéndonos, ¿no? Sí. Probablemente, pues le vamos, ¿cómo se llamaba? Leonardo. Leonardo, un saludo a Leonardo. Lo hiciste muy bien y esa experiencia es la que tu hijo está usando ahora para trascender ese conflicto y resolverlo. ¿Eh? Esto no quiere decir que ahora los padres sean culpables, ¿no? De hecho, es lo que digo, No. siempre se hacen desde la mejor... hay matizarlo, yo sé que se entiende, Sí. pero quiero matizarlo porque no es cuestión de que los padres lo hayan hecho mal, lo han hecho desde su mejor punto de vista y con su mejor voluntad. La interpretación que tú tuviste ya no es responsabilidad de tu padre, es tuya. Sí. ¿Sí? Y seguro que tu padre tiene algo que ver también con todo esto en su historia. Si tiramos del hilo, tu padre seguro que de algún modo también quería buscar ese reconocimiento de esa figura paterna. O sea, esto no procede de ti. Esto ya procede de un sistema que lleva arrastrando y que en este punto, a través de esta experiencia, probablemente puedas ser tú el que resuelva algo que llevan arrastrando en silencio varios hombres de tu familia. ¿Verdad? Sí. Sí, la verdad que sí. Por eso, la verdad, disfrutando mucho aquí este momento de aprender, de compartir, de poder llevar esto aquí a todos los deportistas, del cual se genera esta iniciativa de llevar este mensaje que primero conquistar adentro para luego ver dónde queremos ir a conquistar afuera. ¿Tú te imaginas un mundo así? Sí, ¿Te imaginas que el ser humano empiece a querer primero conquistar y resolver las batallas internas y luego mirar hacia afuera, en lugar de querer solventar las batallas fuera, luchando? para mí yo creo que vamos camino allá. Siento, a medida que uno va entrando en esto, va conociendo mucha gente que anda en lo mismo. Por energía, frecuencia, nos atraemos y entre todos nos ayudamos a cada uno a empezar a indagar adentro para conquistar, para luego vivir. Ahí nos damos cuenta que el problema de uno es un problema común, ¿verdad? Sí. Tu problema no es un problema aislado. Tu sanación o tu solución a este problema es una solución para mí también y para el resto. Por eso digo, la solución de uno, la victoria de uno es la victoria de todos, y el problema de uno es un problema conjunto. Cuando estamos en una mente recta, en una mente que vuelve a recobrar la cordura, nos damos cuenta de que el beneficio del de enfrente es mi propio beneficio y que la aflicción del de enfrente es mi propia aflicción también. No estamos separados. Mientras seguimos pensando desde la mente errada, la mente de la división, de la separación, de la dualidad, del especialismo, del yo soy, ¿sí? Mientras vivimos en esta experiencia humana desde ese punto, estamos abocados a la guerra, al fracaso, a la muerte, a la destrucción, constantemente. Es la mente de la competencia. Necesito ver a alguien fuera de mí que es distinto a mí y él tiene que perder y yo tengo que ganar. Es la mente de la escasez. Hay otra mentalidad que nos lleva a la reconstrucción del ser humano. Por eso digo que como estamos en una época donde creo que tenemos que poner muchas miras y mucha atención de que o bien el ser humano, ya no solo los deportistas, el resto de la humanidad, o bien avanzamos como conjunto, o bien fracasamos como individuos. Porque esta es la lección en conjunto, da igual cuál sea el escenario, la lección que esconde cualquier problema es siempre la misma lección para todos. Aprender a perdonar tu pasado dentro de ti para poder extender una forma de pensar constructiva hacia el mundo y no destructiva. Pero hasta que no hagamos esto tenemos un serio problema y nos tenemos que dar prisa, ¿eh? Bueno, y ese transitar del perdón, que es como, para mí, lo aprendí acá, un nuevo perdón, que nunca antes se me había pasado por la cabeza y que sí me permitió indagarme y empezar a tratarme de mejor forma. Yo creo que es un perdón que aún no entendemos, pero que creo que sería buen momento para compartirlo y que la gente se empiece también a... Tú nos conociste recuerda quién eres que hicimos, ¿no? Virtual. Sí. ¿Y qué es lo que más te impactó del curso? ¿Qué es lo que más...? Pues yo me imagino que tú tienes un recorrido además en todo ello, ¿o fue el primer curso al que aterrizabas? No, la verdad que he hecho un montón de cursos del ámbito del crecimiento personal, de aprender a mirarme. Hay muchos que eran de ir hacia afuera, lo cual en algún momento choqué. Y bueno, contigo a través de Instagram te empecé a escuchar tu mensaje, luego compré el libro y después hice el curso en Recuerda quién eres y claro, hay un gran mensaje ahí que
que les pueda ayudar a toda la gente. Evidente que aquí estamos tratando el tema del deporte, pero es un tema a no dejar pasar, a mirar, a llevar y andarlo trayendo siempre con uno, porque creo que te libera mucho esas cargas que creemos que vienen de afuera, que al final nos ponemos nosotros por querer caminar con más peso. Y permíteme que te use en este aspecto. ¿Qué es lo que más, de algún modo, te ha revelado la solución o de qué forma ha podido cambiar este curso o esta forma de percibir las cosas dentro de tu experiencia, de tu vida, de tu profesión? Al final es un poco salirme de donde estoy, mirarme desde afuera, que quizá a veces puede parecer un poco loco, pero al final esta mente la podemos extrapolar y dejarla acá afuera y mirar comportamiento, mirar situaciones, así como lo hablamos hoy. También puedo a veces mirar a mis papás, a mi entorno, a mi equipo y decir, mira, aquí yo estoy teniendo este conflicto y me vuelvo a mirar y digo, ah, mira, aquí estoy mirando esta cosa de tal manera y bueno, tengo la oportunidad de poder cambiarlo y al final, como la frase que tienen ustedes, que si uno cambia, todo cambia, al final se genera ese rompimiento de lo que yo pensaba de esta situación. Y al final eso es un poco lo que Ivi y tú a través de tu mensaje me han entregado. Mati, ¿tú qué le dirías como futbolista profesional, qué le dirías a los deportistas que están viviendo una experiencia del mismo tipo y que están viviendo esto en silencio y sufriendo, obviamente, porque la depresión es un tema serio que hay que tomar en cuenta y tener en cuenta? Y hay muchos que de hecho no han llegado. Yo pongo el ejemplo de que se demuestra muchas veces que había un grupo en oposiciones que iban a hacer las oposiciones a la Policía Nacional y cuando terminaron el examen a esas oposiciones duras, tanto los que aprobaban como los que suspendían, muchos de ellos entraban en depresión. No era cuestión de si ganaba o perdía, era cuestión del sobreesfuerzo y la sobrepresión que llevaba, lo que me llevaba a una reparación, que es la depresión. ¿Tú qué le dirías a estas personas que están de algún modo, porque tú estás, repito, representando algo que a mí también como hombre me tocó, ¿no? Porque yo creo que las mujeres aquí nos ganan ventaja. A nosotros nos cuesta hablar más entre nosotros de los problemas. Yo, hasta dentro de mi grupo de amigos, ellas sí quedan y hablan de sus cosas. Nosotros nos lo tomamos todo a carcajada y no soltamos un problema. Lo llevamos más en silencio, ¿no? Yo creo que los hombres tenemos mucho que aprender ahí, en este aspecto acerca de la cultura que tenemos dentro de esa parte de las mujeres. Y yo creo que estamos empezando a aprender, a comprender que no tenemos que avergonzarnos de tener un problema, sino que es natural, y tampoco con esto quiero decir que tengamos que estar proyectando nuestros problemas y llorándole a todo el mundo constantemente. Están las dobles partidas, ¿no? Sí. Pero que sí tenemos que aprender a levantar la mano, ¿no? Y entender que no estamos solos en el camino, ¿no? Sí. ¿Tú qué le dirías a esta gente, a estos deportistas que están pasando por esa experiencia en silencio? Bueno, para mí es un gran mensaje el que puedan abrirse a experimentar lo que estén viviendo, lo que estén pasando, de no guardárselo por un miedo al que van a decir o por mantener una careta de firmeza o de rudeza, porque si cuento un problema soy vulnerable y eso puede hacer que en el deporte pase otro delante mío que tenga quizás más carácter, entonces yo no puedo ser vulnerable y tengo que aguantar ahí, sostener esta rigidez. Y mi mensaje es abrirnos un poco a resolvernos esto que no nos permite a ratos competir libremente desde esta alegría y poder fluir ahí, entregarse a ese momento. Y creo que es para mí, dentro de todos los deportistas, sé que no hay muchos como mensajes de los cuales nosotros podamos ir abordando como a la hora de competir, porque para mí esto es muy nuevo. Nos ponemos un poco reacio a ¿por qué me vas a acompañar en mi historia si yo puedo solo? Entonces al final ya cuando... Esa máscara de rudeza, ¿no? que tenemos que mostrar que somos fuertes, que podemos con nosotros. Entonces al final no nos permitimos el soltar estas amarras para poder por eso digo que asociamos mucho el hecho de que mostrar mi problema es un síntoma o un sinónimo de debilidad. Debilidad, sí.
Y no es así. El poder mostrar mi problema, porque fíjate, cuando no lo hago, estoy avergonzándome. Es decir, cuando estoy escondiendo el problema, ese secreto es el juicio que hago contra mí. Es la mirada incrédula de decir que yo soy algo débil, cuando es de sentido común y de lógica. El valiente es aquel que está dispuesto a poder hablar del problema, mirarlo dentro, sostenerlo y trascender la vergüenza y la culpa. Es un gesto de amor hacia uno mismo, el amor propio. Yo cabalmente accedo a esa parte, ¿no? Pero es como el mensaje que dices, ¿no? Que no pasen 25 años perdiendo la sonrisa como te ha pasado, ¿no? Sí. Que no hace falta pasar 20 años seguidos no disfrutando del presente para poder tomar las riendas y poder solventar el problema. Sí, por eso es un gran tema que también se junta con el que no nos enseñan a cómo hacerlo. Por este miedo o esta vergüenza o el que van a decir, el que van a pensar si yo cuento mi problema. Entonces mejor me lo guardo y vamos nomás. Última pregunta, Mati. ¿Tú crees que el fútbol sería mejor fútbol si los profesionales saliesen a jugar en lugar de a ganar? Siempre, siempre. O sea, imagínate ver un equipo sonriendo, todos, o sea, ahí sí me podría sentar a ver fútbol. Hoy en día, para mí, el fútbol ya es más una guerra y ya no me dan ganas. Sí, y un negocio. Y no veo fútbol. Y un negocio. O sea, al final creo que perdimos, a todos los que nos ha gustado el fútbol, perdemos un poco, se pierde un poco la magia, ¿no? De que al final sea prioritariamente el dinero, el negocio, antes que lo que es el deporte y el juego, ¿no? Sí, bueno, se pierden los Ronaldinhos, las sonrisas que al final son las que te dan ganas de sentarte a ver, mirar y decir, mira, se están divirtiendo y poder, yo también quiero volver a divertirme, permitirme jugar y seguir aquí. Pues ojalá, Mati, que esta charla que hemos tenido sea el principio de un cambio de paradigma. Yo me sumo a este reto, a este cambio. Te doy la enhorabuena y las gracias por representar esa parte humana de ya muchos que están cada vez saliendo más al mundo y diciendo, oye, pues sí, la depresión, tanto en el mundo de la música, en el mundo del artisteo, del deporte, de los negocios, están subiendo las cifras de una forma muy alarmante. Y yo creo que, repito, por eso te digo que es un problema que tenemos que resolver entre todos como conjunto y aprender a conocernos de una forma más íntima para volver a recuperar esa sonrisa que a lo mejor como humanidad hemos llegado a perder. Pero tenemos que aprender a reírnos un poco más de los problemas y de nosotros para que quitemos el peso a todo esto que llamamos vida. Esta vida, como digo al principio, es un juego que no se gana, solo se juega. Juguemos, volvamos a recuperar esa sonrisa y que esto traiga esperanza al mundo, alegría otra vez y interés, ¿no? Y esperanza que podemos y hay una forma de poder hacerlo y que creo que debemos poner foco ahí para poder recuperar esa esencia de la vida y disfrutarla entre todos. Sí, comparto 100%. La verdad, muy agradecido por este espacio. La verdad que me intrigaba mucho poder entregar este mensaje a través tuyo porque creo que a mí me sirvió un montón y sé que a muchos esa semilla va a quedar ahí y en algún momento va a tomar forma y como dices tú, vamos a tratar de abordar de esto, del deporte, que vuelva a ser una alegría, una sonrisa y en lo personal poder volver a sentarme a mirar. ¿Tenemos preguntas? Mira, tenemos alguna preguntita. A ver. ¿Cómo manejar estos temas con niños que desde muy pequeños entrenan en equipos de alto rendimiento? Vale, una mujer pregunta cómo manejar esto con niños pequeños que entrenan en equipos de alto rendimiento, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que ir un poco a la misma perspectiva, sobre todo esto iría más orientado a los papás, ¿no? Tomando conciencia de que cuando somos niños, como niños necesitamos nuestro espacio de niños. Y el juego es el lugar más saludable para que un niño pueda generar vínculos, generar una autoestima, crecer, divertirse y desarrollar sus propias habilidades. Si matamos estas etapas tempranas, que son parte de la vida, y escuchamos bien a la vida, si protegemos estas etapas, es decir, está bien que un niño esté en un equipo de alto rendimiento, pero tiene que haber un apoyo de los padres donde el niño pueda verse desde una mirada de autocompasión si no está logrando los objetivos que ese alto rendimiento le exige conseguir. Tiene que entender que el objetivo no es conquistar el resultado, sino conquistar el disfrute, conquistar esa responsabilidad de juego y todo, pero que siempre sea desde el divertir, desde una parte saludable. Ahí los padres tienen un papel fundamental en la comprensión de que a un niño no se le puede hacer adulto antes de tiempo, porque si esa etapa la matamos, eso lo va a arrastrar de por vida. Al igual que tampoco es responsable no permitir el crecimiento de un niño y dejar que sea niño toda la vida. ¿Sí? Están los dos extremos.
¿Cómo un joven de 16 años que se proyecta a ser futbolista profesional puede controlar las autoridades, las presiones? En realidad no puede controlar las autoridades ni las presiones externas porque está librando una batalla interna. Un niño o un hombre o un adolescente de 16 años, lo primero tenemos que entender que no ha conformado su ego del todo, está aprendiendo a conocerse, está en ese proceso de individuación inconsciente donde está aprendiendo a encontrar su hueco en el mundo. Dentro de esa etapa podemos respetar, obviamente también será, con 16 años, su propia voluntad es la que le va a llevar, es decir, nadie puede obligar a cambiarse chaval de 16 años, tiene que ser él el que descubra en última instancia esto. Pero vuelvo a lo mismo, cuanta más cultura y más conciencia haya de toda esta educación y se impregne desde etapas tempranas, más éxito tendremos en que un chaval de 16 años coja una tendencia constructiva y no destructiva. Sí. Vuelvo a repetir, es un problema conjunto, porque al final también somos un resultado de una sociedad nosotros. Entonces, si no es con 16 años, caerá una depresión a los 30 y será a los 30 donde él tenga la necesidad de querer mirarse dentro. Es ahí donde tiene esa ventana potente para poder reconstruir o cambiar aquello que no pudo con 16 años. Pero los padres tienen un papel fundamental. A mí cuando un padre me dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Haz tú un curso de estos, fórmate tú, aprende tú. Porque cuanto más... los niños al final son la extensión de los padres. Sí. No es cuestión de, oye, toma a mi hijo y cámbialo. No, tienes que aprender tú a cambiar porque tu hijo está observándote constantemente y las referencias de lo masculino y lo femenino, del equilibrio o el desequilibrio, lo tiene en casa. Entonces, ¿cómo ayudamos a los niños? Siendo nosotros el precursor del cambio. Si queremos que nuestro hijo cambie, nosotros no estamos sacando otra vez la proyección del cambio fuera. Tenemos que volver a tomar las riendas. Siempre es hacia adentro. Somos nosotros los que tenemos que decidir cambiar dentro para que todo lo que vemos cambie. Si tú cambias, todo cambia. La última sería, ¿cómo puedo superar la barrera de la frustración al tener una lesión grave ya con 30 años, como en una edad más tardía? ¿Cómo puedo superar la barrera de la frustración ante una lesión grave? Los traumas o las lesiones o los acontecimientos de este tipo, esto lo vas a superar con el tiempo. Es decir, como se dice, en las experiencias más difíciles a veces está el mayor aprendizaje, siempre y cuando nos abramos al aprendizaje. Aunque parezca paradójico y suene paradójico, la frustración es una forma o una respuesta de no aceptación ante lo que me está pasando. Si yo no estoy aceptando lo que me está pasando, estoy en lucha con lo que me está pasando. Si estoy en lucha con lo que me está pasando, estoy atacándolo, por lo tanto no estoy comprendiéndolo. No puedo comprender aquello que rechazo. En esa experiencia, en toda experiencia humana, hasta en las experiencias más dolorosas, creedme, se esconde un grandísimo aprendizaje y una grandísima expansión del corazón. A veces lo comprendemos mucho tiempo después y miramos atrás en retrospectiva y decimos, ostras, gracias a esta situación, ahora soy quien soy o aprendí todo esto. Si queremos acortar el tiempo al sufrimiento, yo mi recomendación, aparte de que obviamente tengas una guía que te apoye y te ayude a ello, es que dejes de luchar contra la lucha, que depongas las armas, que aprender a aceptar no es resignarte, es entender que cuando yo dejo de luchar, cuando depongo las armas, cuando dejo de luchar contra la vida, aparece la vida, pero cuando estoy luchando contra ella desaparece. Y cuando digo vida es la información, la paz, la felicidad. No puedo comprender aquello que rechazo. Paradójicamente, para soltar la frustración, para no vivir la frustración ante una adversidad, tienes que empezar a abrazar la adversidad. Perfecto. Y le preguntan a Matías si sientes que vuelves a recuperar esa esencia o ya estás en el camino de volver a ese disfrutar. Uy, la verdad que ya hace un tiempo estoy disfrutando. Dejé un poco el fútbol y me dediqué a otro formato. Y la verdad que estoy disfrutando mucho, me permití disfrutar, a la vez ya hoy en día con más conocimiento me miro distinto, me río jugando y la verdad que estoy muy agradecido de toda mi historia al final. Hoy en día la expuse aquí, pero hoy ya la puedo mirar distinto y la verdad que estoy feliz, disfrutando y la verdad que a la vez se abrió esta puerta de poder entregar este mensaje también a varios deportistas que insisto, yo no soy el único y quiero que tengan conocimiento de esto, de que se puede abordar de mejor manera antes para que
su etapa en el fútbol la disfruten más que la miren desde un no logré. Yo creo que podemos cerrar enlazándolo con esto, nos preguntan si se supera la depresión o pues, con tu testimonio también, ¿qué dirías? Bueno, yo creo que la depresión es un maestro. La depresión no es un acontecimiento que nos pasa aleatoriamente y que es una cuestión de buena o mala suerte. La depresión es un maestro que nos viene a enseñar una lección ancestral y que nos conduce a la sabiduría. En última instancia, superar la depresión es aprender en la depresión aquello que no he estado dispuesto a ver. Y para mí es un término inevitable. Para mí lo difícil no es salir de la depresión. Para mí lo difícil es estar en la depresión y mantenerla durante 40 años. Eso sí que es una experiencia complicada. Es como, a mí la gente me dice, Jorge, creo que aprender esto es muy complicado. Digo, creo que no es complicado aprender el equilibrio emocional, al final es parte de la vida. Tú puedes tener un acontecimiento de estrés, como todo ser vivo, ¿sí? Porque todos los seres vivos de este planeta experimentan un acontecimiento de alerta, pero no experimentan depresión, ni una ansiedad constante, ni las enfermedades que tiene el ser humano. Nos hemos alejado, como dice la medicina china, nos hemos separado del Tao, del sentido de la vida. En algún momento de nuestra existencia, nos hemos separado de nuestra propia esencia. Y ahí está la depresión entre medias y la ansiedad. El salir de ahí no tiene que ser lo difícil tiene que seguir ahí. Es decir, cuando alguien me pregunta, es que es muy difícil alcanzar el equilibrio, alcanzar la esencia de la vida, o alcanzar, digo, lo difícil es no acercarte a este tipo de información y seguir viviendo 40 años más tal como estás viviendo. Porque tienes una grandísima capacidad de aprendizaje, perdóname que te diga. Has aprendido que eres lo que no eres, que tus pensamientos son algo ajeno a ti, que tú no tienes el control de ti mismo. Has usado todas las experiencias de tu existencia para reafirmar un autoconcepto que es mentira, y lo has conseguido. Hay gente que dice, es que vivir en la paz o vivir en el equilibrio es una utopía. No, la utopía es lo imposible. Vamos a cambiarla, vamos a darle un giro. La utopía es lo imposible. El autoconcepto que te has inventado no viene de la verdad, viene de la ilusión, viene de lo imposible, de lo que no es real. Ya estamos viviendo en la utopía y lo hemos conseguido. Fíjate la capacidad de aprender, la capacidad de crear, la capacidad que tenemos de inventar. Porque hemos vivido en una invención nuestra. Oye, volver al sentido de la vida tiene que ser lo fácil. Es como si le preguntas al agua si es difícil fluir con el agua. Lo difícil es nadar contra corriente. Y nosotros como humanos estamos nadando, estamos queriendo tener razón. Así que sí, la depresión, en última instancia, tiene que ser un síntoma que nos está diciendo simplemente que hemos cogido el camino equivocado y que en algún momento tendremos que decidir volver otra vez al redil. Entonces sí, será algo inevitable que todos alcancemos un estado de equilibrio de nuevo. Pues Mati, bienvenido a España. Te recibimos con los brazos abiertos siempre. Muchas gracias por el esfuerzo de venir desde México. Ha sido personalmente, un gran placer conocerte íntimamente ayer cenando y comiendo antes de ayer. Tienes una historia muy bonita y la verdad que es de admirar el esfuerzo y la dedicación que estás haciendo para llevar este mensaje a muchos compañeros tuyos y a otras partes del mundo que no se dediquen al fútbol, pero que también están seguro conectando con tu mensaje y con tu historia. Sí, el gusto es mío, muy agradecido la verdad, Jorge, por la hospitalidad. Cuando me fuiste a recibir el primer día, la verdad para mí era wow. Mira dónde me llevó el fútbol. Al final, muy agradecido y nada, que esto se mantenga. ¿Dónde te llevó tu voluntad de cambio? No el fútbol, tu voluntad de cambio. Bueno, está bien. Muchas gracias. Mati, un placer. Igualmente, muchas gracias.